Me han pedido que haga una presentación sobre la ingeniería y sus fundamentos. Y con gran alegría he visto que ha aparecido también ya en varias partes el término que llega a ser que de fundamentos, si vamos a la raíz y lo radical, es la persona. Y por lo tanto, el tema central de la persona lo voy a abordar ya desde muy tempranamente. A modo de prólogo, la presentación la voy a hacer precisamente en un carácter personal, porque después de una larguísima vida dedicada al ejercicio y desempeño de la ingeniería, me parece que hago una contribución sólida para la comprensión de este extraño oficio, no bien comprendido, especialmente en nuestras culturas. El ejercicio y desempeño de la ingeniería se me manifestaron en dos líneas principales desde muy temprano. En la generación de obras de bien y la segunda en la colaboración en la tarea formativa de otros. Larga historia, cumplo 89 años y sigo firme hasta que me digan basta. El oficio del ingeniero, entendido como el arte de hacer lo que no existe, muy comprendido en otros países y en nuestras culturas, es pobre en nosotros. Yo creo que tenemos la oportunidad de hacer un aporte gigantesco a la ingeniería nacional si logramos que sea acogido. La ingeniería es hacer lo que no existe. Es un acto eminentemente creador. Es una dimensión trascendental de la persona. Por lo tanto, no es un artefacto, sino una manifestación visible de su quehacer, y así ha sido desde el comienzo y será así hasta el fin de los tiempos. Su camino es el aprendizaje y el entrenamiento para el hacer, apoyado, por cierto, con otros recursos como el conocimiento, las artes, las herramientas. En los primeros tiempos se desarrolla en forma aislada y progresivamente va tomando dimensiones colectivas y donde curiosamente en tiempos muy recientes, pero muy recientes, entra en el amparo de la universidad, donde se produce el encuentro con otros oficios distintos que se manifiestan de diversas maneras en un mutuo enriquecimiento. La presencia de diversas y distintas manifestaciones, siendo la más notable la manifestación de la academia, comprometida con el saber, y la ingeniería, comprometida con el hacer. Yo pediría con fuerza que cada día sea más potente este concepto claramente de identidades distintas, maneras distintas de pensar, maneras distintas de formarse, maneras de ser personas distintos. Y lo digo con energía porque yo fui formado en ese sistema en los tiempos antiguos, gracias a los grandes maestros. El respeto a las identidades de cada disciplina es fundamental y motivo de enriquecimiento a través precisamente de ese magnífico fenómeno social que es la comunicación. Pero el respeto a la identidad de cada oficio es fundamental. Eso que expresé hasta la fecha en carácter de prólogo, me voy a adentrar al tema central. Y lo voy a decir yo, ya que lo he declarado, en lenguaje de ingeniero. El lenguaje de ingeniero tiene una particularidad que es tremendamente sencillo, pero trata de ir a las raíces. El tema central y el comienzo del desarrollo, habiendo abandonado la etapa de la forma de prólogo, voy a hacer tres primeras caracterizaciones visibles. La ingeniería se manifiesta en la obra, gracias a los arquitectos, porque nos enseñaron a usar la palabra. La ingeniería se manifiesta en la obra. De ahí se manifiesta el ingeniero, el gran actor.
Ahora le agradezco a las artes y a las humanidades por la palabra. Pero finalmente, la dimensión radical es la persona. Y voy a darme un poco de tiempo para entrar, como digo, al fondo de la cosa, como creemos que es nuestro modo natural de ser. Sus características, la persona. Criatura, única y diversa, hija de Dios, a su imagen y semejanza, con propósito de bien, generando ideas, desarrolladas en su pensamiento, expresadas con el lenguaje, manifestadas en su existencia, por su trabajo. El resultado, la obra de bien, consecuencia de su hacer. La persona, en su aspecto fundamental, ya descrito, válido para la gran mayoría nuestro, porque somos creyentes, se fundamentan en 5 pilares fundamentales que a la idea de una especie de scaffolding tenemos nosotros la debilidad y la fuerza de que usamos muchas palabras extranjeras. Son 5. Me voy a ir relatando y aprovechando de no abusar de la ciencia de ustedes. El primer pilar, diría yo, de apoyo es el mundo. Se enfrenta al mundo siendo parte del mundo y es donde vive, y a través de su presencia, de los fenómenos, de la observación, del ordenamiento, de la reducción, del sistema, del proceso, la transformación y el reordenamiento, se logra el resultado, la obra de ingeniería con intención de bondad. Segundo pilar de los 5 que he anticipado, la disciplina. La disciplina consta para nosotros los ingenieros sencillamente en el ordenamiento para mejor hacer. Históricamente tiene, desde el tiempo de las cavernas, presencia la disciplina, que la hayamos logrado hacer explícita por la reflexión y otras cosas, y habérsele atribuido exclusividad a algún campo del hombre, pero no, la disciplina es parte fundamental de una dimensión ontológica de la persona. La disciplina, en lo personal, en lo espiritual, en lo intelectual, en lo físico, en lo material, en su extensión a lo social, a lo productivo, a lo económico, lo político, lo nacional, lo global. Estoy hablando en lenguaje de ingeniería. Pocas palabras, rápido, porque tenemos que hacer. No nos perdamos el tiempo. A continuación, el pilar siguiente es el oficio. Yo uso esa palabra antigua, oficio. Es el compromiso personal con los procesos de cambio y transformación de la materia, de la energía, de la información. Materia, energía, información en el espacio y el tiempo. Los amigos físicos nos entendemos para comunicarnos. En un acto de creación con contenido de bondad para sí mismo, para el otro y para el mundo. Es la obra de su ingeniería. Los recursos. Usando todos los recursos de la naturaleza, agregados a los recursos creados a lo largo de la historia, en el campo espiritual, intelectual, material, intangible, en los métodos, artefactos, herramientas, etc. Usamos todo como herramientas, como recursos. Finalmente, ¿dónde está la culminación del pilar que caracteriza al ingeniero, a la persona? El desempeño. Este pilar es la culminación del hacer del ingeniero.
donde en dimensión de arte pone en acción la totalidad de sus facultades con el propósito del bien. A esta altura, las palabras que estoy usando, los conceptos, no tenemos monopolio, porque muchos de ustedes van a estar reconociendo que también les es propio. Pero repito, en el caso particular nuestro, el pilar es el hacer, donde en dimensión de arte pone en acción la facultad de sus facultades como persona con el propósito de hacer el bien. Somos de palabras muy cortas. Bien tiene un concepto total: alegría, belleza, verdad, justicia, compasión. Bien, punto. No tenemos tiempo. Nos aprieta el tiempo para actuar. Lo realiza en espíritu de empresa, concepto muy fundamental de la persona. Yo he visto denostar el concepto de empresa, incluso en estas aulas, que conlleva enfrentar lo desconocido con la incertidumbre y los riesgos asociados, consciente del arduo esfuerzo que requiere, aplicado con un rigor implacable, enseñado por nuestros maestros, sellado por un gran exalumno de nuestra escuela que en este mismo lugar lo expresó: el rigor implacable de nuestros maestros que nos produjo un sello, especialmente con uno mismo, no con el otro. Preparado anímicamente al fracaso y la esperanza que siempre tiene salida. Juego relevante en la persona ingeniero la presencia de sus convicciones, de los valores, y que manifiesta y condiciona sus actitudes. Reforzado por el entrenamiento en el largo plazo de sus habilidades, destrezas y desempeños, a través del aprendizaje, especialmente en su etapa formativa. Lo desconocido, el camino para hacer la obra creativa, es fundamentalmente aprendizaje y entrenamiento. Tengo constancias del reglamento de nuestra escuela, la primera escuela de ingeniería en esta universidad, del año 1954. Yo entré el año 1952. El año 1957 hacía mis primeros ramos donde yo era profesor, donde dice: al alumno hay que pasarle menos materia, hay que darle más tiempo para que piense a pensar y a aprender por sí mismo. No son palabras mías, ahí están los maestros, y ahí tengo el documento, por accidente que me llegó. Es el camino duro para llegar a completar la obra del bien que justifica nuestra existencia colectiva e individual como personas. A modo de epílogo, yo quería decir prólogo, desarrollo, epílogo, viejas tretas y coda final. A modo de epílogo, que nunca termina por lo demás, porque esto está siempre en continuo desarrollo. Estamos conscientes que el espacio y el tiempo, ya lo mencioné, está presente, o sea, las situaciones dinámicas son parte de la vida. Hago llegar un agradecimiento por vivir en nuestro Chile y por su gente magnífica. Yo trabajé en el sector empresarial durante 45 años, así que no me vengan a decir de experiencia, digo. Y lo sigo haciendo, entre paréntesis. Lo otro fue dependiente, ahora soy independiente. El presente muestra cómo la gente crece y se desarrolla sin descanso. Somos el país más rico de América Latina, y eso lo hace el trabajo de la gente cotidiana, de los que no están aquí, fundamental, incluso. Son el chofer de taxi, son el trabajador, son el trabajador que trabaja en la universidad y trabaja los fines de semana en mi casa.
Ahí está el centro de la fuerza y crecimiento de este país. Los números lo dicen. Podemos molestarnos en algún momento, pero no es la instancia. Y para eso tendremos talleres. Colectivamente somos los grandes constructores del futuro. El país tiene un futuro descomunal. La guerrilla intensa del detalle cotidiano impide ver la riqueza gigantesca que tiene. Y con un pueblo magnífico, ¿qué podemos hacer? Hacer nomás. Y quiero rendir homenaje especialmente, porque lo he visto en esta universidad, a ellos y a sus padres, que cada día salen a ganarse el pan nuestro, día a día, y no lo tienen seguro. Su fuerza es imparable, constituye la sólida base del desarrollo material y social con su trabajo cotidiano. No se ven perturbados por confusiones ideológicas tan presentes en nuestra realidad, incluso en instituciones nobles, generando debates interminables sin soluciones. Hay soluciones cruciales en este país que hace 30 años están iguales. Déficit de habitaciones, por mencionar uno solo. Pero sobre todo, confiemos en los jóvenes, ya que tienen capacidades gigantescas. Nosotros que somos profesores y maestros, tenemos el encanto y la gracia de verlos que cuando se les deja, vuelan. Pero cuando se encuentran con el no se puede, dejo nomás el punto. Y les encaro a ellos especialmente, defiendan su libertad sobre todo para crear. Para crear hay que ser libre. No renuncien por ninguna razón a uno de los bienes más preciados. No cometan el error de entregarse a las rigideces ideológicas. La ideología hace que la persona termine en su capacidad propia de pensamiento propio y de enriquecer con eso que es único. La tendencia a seguir patrones ideológicos es un perjuicio gigantesco, ya que hacerlo significa renunciar a la capacidad creadora y en última instancia ser persona. Vivamos cotidianamente con un hacer lo que hay que hacer. Alguien lo dijo, la vida es un qué hacer, donde hay que hacer lo que hay que hacer. Y en otro momento dice, la vida es una invención. Los humanistas lo conocen. Vivamos cotidianamente en hacer lo que hay que hacer como persona y mirando siempre más allá. La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, depositaria de la confianza pública natural, tiene la responsabilidad adicional que le da su identidad propia, la presencia de la dimensión trascendental de la persona como propósito fundamental. Agradezco la atención prestada. Cedo la palabra a Ernesto Pino Cortés, académico de la Escuela de Ingeniería.